Al hombre de la concupiscencia se le da en el matrimonio el etos de la redención del cuerpo. La sacramentalidad del matrimonio a la luz del Evangelio. Catequesis número 101 de la Teología del Cuerpo recibida por San Juan Pablo II. Hemos analizado la carta a los Efesios y sobre todo el pasaje del capítulo 5, versículos del 22 al 33. Desde el punto de vista de la sacramentalidad del matrimonio, examinemos ahora el mismo texto, pero desde la óptica de las palabras del Evangelio. Las palabras de Cristo dirigidas a los fariseos, en Mateo 19, se refieren al matrimonio como sacramento, o sea, a la revelación primordial del querer y del actuar salvífico de Dios al principio, en el misterio mismo de la creación. En virtud de este querer y actuar salvífico de Dios, el hombre y la mujer, al unirse entre sí de manera que se hacen una sola carne, como dice Génesis 2:24, estaban destinados, a la vez, a estar unidos en la verdad y en la caridad, como hijos de Dios. Confrontemos Gaudium et Spes, numeral 24. Hijos adoptivos en el Hijo primogénito, amado desde la eternidad. A esta unidad y a esta comunión de personas, a semejanza de la unión de las personas divinas, confrontemos Gaudium et Spes, numeral 24, están dedicadas las palabras de Cristo que se refieren al matrimonio como sacramento primordial y al mismo tiempo confirman ese sacramento sobre la base del misterio de la redención. Efectivamente, la originaria unidad en el cuerpo del hombre y de la mujer no cesa de forjar la historia del hombre en la tierra, aunque haya perdido la limpidez del sacramento, del signo de la salvación que poseía al principio. Si Cristo, ante sus interlocutores en el Evangelio de Mateo y Marcos, confrontemos Mateo 19 y Marcos 10, confirma el matrimonio como sacramento instituido por el Creador al principio, si en conformidad con esto exige además su indisolubilidad, con esto mismo abre el matrimonio a la acción salvífica de Dios, a las fuerzas que brotan de la redención del cuerpo y que ayudan a superar las consecuencias del pecado y a construir la unidad del hombre y de la mujer según el designio eterno del Creador. La acción salvífica que se deriva del misterio de la redención asume la originaria acción santificante de Dios en el misterio mismo de la creación. Las palabras del Evangelio de Mateo, confrontemos Mateo 19 del 3 al 9 y Marcos 10 del 2 al 12, tienen al mismo tiempo una elocuencia ética muy expresiva. Estas palabras confirman, basándose en el misterio de la redención, el sacramento primordial y a la vez establecen un etos adecuado, al que ya en nuestras reflexiones anteriores hemos llamado etos de la redención. El etos evangélico y cristiano, en su esencia teológica, es el etos de la redención. Ciertamente podemos hallar para ese etos una interpretación racional, una interpretación filosófica de carácter personalista. Mas sin embargo, en su esencia teológica, este es un etos de la redención, más aún un etos de la redención del cuerpo. La redención se convierte a la vez en la base para comprender la dignidad particular del cuerpo humano, enraizada en la dignidad personal del hombre y de la mujer. La razón de esta dignidad está precisamente en la raíz de la indisolubilidad de la alianza conyugal. Cristo hace referencia al carácter indisoluble del matrimonio como sacramento primordial, y al confirmar este sacramento sobre la base del misterio de la redención, saca de ello al mismo tiempo las conclusiones de naturaleza ética. El que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera contra aquella, y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 11, versículos 11 y siguientes, así como Mateo 19, 9. Se puede entonces afirmar que de este modo la redención
se le da al hombre como gracia de la nueva alianza con Dios en Cristo, y a la vez se le asigna como etos, como forma de la moral correspondiente a la acción de Dios en el misterio de la redención. Si el matrimonio como sacramento es un signo eficaz de la acción salvífica de Dios desde el principio, a la vez y a la luz de las palabras de Cristo que estamos meditando, este sacramento constituye también una exhortación dirigida al hombre, varón y mujer, a fin de que participen concienzudamente en la redención del cuerpo. La dimensión ética de la redención del cuerpo se delinea de modo especialmente profundo cuando meditamos sobre las palabras que pronunció Cristo en el Sermón de la Montaña con relación al mandamiento "no adulterarás". Habéis oído que fue dicho "no adulterarás", pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, versículos del 27 al 28. Hemos dedicado ya un amplio comentario a esta frase lapidaria de Cristo, con la convicción de que tiene un significado fundamental para toda la teología del cuerpo, sobre todo en la dimensión del hombre histórico. Y aunque estas palabras no se refieren directa e inmediatamente al matrimonio como sacramento, es posible separarlas de todo el sustrato sacramental, en que, por lo que se refiere al pacto conyugal, está colocada la existencia del hombre como varón y mujer, tanto en el contenido originario del misterio de la creación, como también luego en el contexto del misterio de la redención. Este sustrato sacramental se refiere siempre a las personas concretas, penetra en lo que es el hombre y la mujer, o mejor, en quién es el hombre y la mujer, en la propia dignidad originaria de imagen y semejanza con Dios, a causa de la creación, y al mismo tiempo en la misma dignidad heredada, a pesar del pecado, y asignada de nuevo continuamente como tarea al hombre mediante la realidad de la redención. Cristo, que en el Sermón de la Montaña da la propia interpretación del mandamiento "no adulterarás", interpretación constitutiva del nuevo etos, con las mismas lapidarias palabras asigna como tarea a cada hombre la dignidad de cada mujer, y simultáneamente, aunque del texto solo se deduce esto de modo indirecto, asigna también a cada mujer la dignidad de cada hombre. Finalmente asigna a cada uno, tanto al hombre como a la mujer, la propia dignidad. En cierto sentido, el sacrum de la persona, y esto en consideración de su feminidad o masculinidad, en consideración del cuerpo. No resulta difícil poner de relieve que las palabras pronunciadas por Cristo en el Sermón de la Montaña se refieren al etos. Al mismo tiempo, no resulta difícil afirmar, después de una reflexión profunda, que estas palabras brotan de la profundidad misma de la redención del cuerpo. Aun cuando no se refieran directamente al matrimonio como sacramento, no es difícil constatar que alcanzan su propio pleno significado en relación con el sacramento, tanto el primordial, que está vinculado al misterio de la creación, como el otro, en el que el hombre histórico, después del pecado y a causa de su estado pecaminoso hereditario, debe volver a encontrar la dignidad y la santidad de la unión conyugal en el cuerpo, basándose en el misterio de la redención. En el Sermón de la Montaña, como también en la conversación con los fariseos acerca de la indisolubilidad del matrimonio, Cristo habla desde lo profundo de ese misterio divino y a la vez se adentra en la profundidad misma del misterio humano. Por esto apela al corazón, a ese lugar íntimo donde combaten en el hombre el bien y el mal, el pecado y la justicia, la concupiscencia y la santidad. Hablando de la concupiscencia de la mirada concupiscente, confrontamos Mateo 5:28. Cristo hace conscientes a sus oyentes de que cada uno lleva en sí
juntamente en el misterio del pecado la dimensión interior del hombre de la concupiscencia, que es triple: concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida. Primera de Juan 2:16. Precisamente a este hombre de la concupiscencia se le da en el matrimonio el sacramento de la redención como gracia y como signo de la alianza con Dios, y se le asigna como etos. Y simultáneamente, en relación con el matrimonio como sacramento, le es asignado como etos a cada hombre, varón y mujer. Se le asigna a su corazón, a su conciencia, a sus miradas y a su comportamiento. El matrimonio, según las palabras de Cristo, Mateo 19:4, es sacramento desde el principio mismo y a la vez basándose en el estado pecaminoso histórico del hombre. Es sacramento que surge del misterio de la redención del cuerpo. Tengamos en cuenta la nota de esta catequesis que nos aclara que el texto de San Marcos, que habla de la indisolubilidad del matrimonio, afirma claramente que también la mujer se convierte en sujeto de adulterio cuando repudia al marido y se casa con otro. Confrontemos Marcos 10, versículo 12. Hasta aquí la catequesis número 101 de la teología del cuerpo. Al hombre de la concupiscencia se le da en el matrimonio el etos de la redención del cuerpo. La sacramentalidad del matrimonio a la luz del Evangelio. Catequesis número 101, recibida por San Juan Pablo II el 24 de noviembre de 1982.